¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más desde la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes, pues traemos astronomía. Y hoy además un tema muy interesante porque vamos a empezar visitando el ROA. Bueno, más que visitando el ROA, saludando a Francisco José González. Bienvenido, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues Francisco José, perdón, trabajaba en el Real Observatorio Astronómico de San Fernando y bueno, pues nos va a hablar hoy un poquito, ahora cuando saludemos al resto de las personas que están con nosotros, sobre la historia y otras muchísimas cosas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno. Pues un placer y saludo al resto de compañeros, que hoy está Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, David, Marichu y al control está hoy Jesús Moya, que le mandamos un saludo también para que estemos atentos. Bueno, y este que os habla Agustín Almoril. Saludo a Juan Antonio González, a Juan Antonio que está hoy desde el puerto, que ha venido también a visitarnos. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Bueno, gracias a Juan Antonio por venir, que hace ya alguna temporada que está faltando. Casi toda la temporada esta no te hemos visto hoy por aquí, pero bueno, me alegro de que hayamos traído a Paco y que sea un motivo de venir por aquí. Un saludo. Muchas. Bueno, pues vamos a presentar a Francisco José González, que es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Filosofía y Letras de la sección de Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz. Y aparte académico numerario de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando y miembro de la Junta Directiva del Ateneo. Actualmente funcionario jubilado del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Y bueno, lo hemos traído aquí por una causa principal, es porque ha desempeñado gran parte de su labor y de su trabajo en el Real Instituto Observatorio de la Armada de San Fernando, el ROA, como director técnico de la biblioteca, el archivo histórico y la colección museográfica de la institución. Bueno, aparte ha tenido funciones de director técnico en la biblioteca de la Armada, ha tenido grupos de investigación dentro de la Universidad de Cádiz, en los estudios del siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, y bueno, tiene numerosos trabajos y libros relacionados naturalmente con la historia de la ciencia y la astronomía. Y bueno, pues es un placer tenerlo aquí porque además ha estado trabajando en la UCA, creo recordar, impartiendo una parte de Historia de la Ciencia en el máster de Astronomía, de Geofísica y la hora. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer poder charlar contigo. Y bueno, lo primero, la primera pregunta, habiendo estado en una biblioteca con esos libros incunables y con esa cantidad de información que los que hemos visitado el ROA, bueno, pues siempre nos ha impresionado. ¿Qué libro salvaríamos de un naufragio? Difícil pregunta. Después de 38 años, los libros de la biblioteca del observatorio son como mis niños, no podría desprenderme de ninguno. Quizás de alguno muy moderno, pero de los antiguos de ninguno. La biblioteca del ROA tiene unas 1.300 obras anteriores al año 1800 y muchas de ellas son únicas en España, con lo cual resulta bastante complicado decidir a cuál prefieres y a cuál no prefieres. Si nos vamos por la antigüedad, pues no podríamos prescindir de los incunables.
que son las 4 obras más antiguas del observatorio y posiblemente de cualquier biblioteca de la provincia de Cádiz. Si nos vamos por los libros de historia de la ciencia, no podríamos prescindir de los libros de los grandes pensadores, astrónomos o filósofos que cambiaron el mundo con la revolución científica. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. ¿A cuál de ellos tiramos? No podemos tirar a ninguno. Y si nos vamos pues, por los fondos propios de una biblioteca, de un centro de la Ilustración, pues tendríamos que hablar de muchísimos libros que tienen que ver con la ciencia en general, porque un marino del siglo XVIII, que es cuando se funda el observatorio, necesitaba libros de todas las disciplinas. Al fin y al cabo no hay nada más parecido a un astronauta del siglo XX que un marino del siglo XVIII. Navegaban durante meses o durante años para llegar a lugares desconocidos y tenían que aprovechar el viaje, igual que los astronautas, para hacer todo tipo de experimentos o traer todo tipo de conocimientos, de manera que es muy fácil que en una biblioteca como la del observatorio, además de libros de astronomía, encontremos libros de arqueología, de antropología, de medicina, de botánica, de zoología, es decir, de todo aquello que podía interesar describir si uno viajaba a lugares que antes nunca habían sido descritos. Muy interesante. Estamos compartiendo, para los que nos seguís en YouTube, pues las imágenes de estos fantásticos libros que nos está hablando, de todo tipo, ¿no? Y bueno, que son verdaderas joyas que se pueden, no sé si consultar, a lo mejor para algún estudio sí, pero por lo menos visualizar en la biblioteca cuando se visita el ROA. Sí, no, estos libros, o sea, la biblioteca del observatorio es una biblioteca que está accesible a cualquier investigador que se acredite como tal, no hace falta nada más. Y los libros están disponibles para ser consultados. Lo que ocurre es que ese fondo tan valioso, anterior al año 1800, en gran parte está digitalizado, de manera que ya no es necesario que alguien tenga que ver el libro en sus manos, sino que puede consultarlo desde casa. Eso para mí fue uno de los grandes avances, porque yo he estado 38 años trabajando como bibliotecario, llegué en la época de las fichas mecanografiadas y me he ido en la época de los catálogos colectivos digitalizados. Cuando alguien a mí al principio me pedía la primera edición del Copérnico, de la que solo hay 3 ejemplares en España, además del que está en San Fernando, yo me sentaba a su lado. ¿Qué podía pasar? Podía pintarlo con el boli, podía arrancar una página, o podía caerse al suelo. Ahora, en mis últimos años de carrera profesional, pues yo me iba a mi casa, me acostaba y a las 2 de la mañana pensaba, lo mismo hay alguien en Australia que está mirando el Copérnico y yo estoy aquí tan tranquilo durmiendo, porque lo puede ver por la biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico sin ninguna restricción, incluso se lo puede descargar como un PDF. Bueno, pues estamos viendo todos esos libros de Copérnico y de un montón de autores y que, que es un tesoro incalculable. Ya. El ROA, como parte de la Armada que es, supongo que la navegación y la historia de la navegación es columna vertebral del ROA. La historia de la navegación hizo que se hiciera preguntar dónde se estaba el navío cuando viaja. La astronomía se potenció para saber la posición en la navegación. ¿Cómo se calcula o cómo es la historia del principio de la navegación mirando a las estrellas y el sol? Bueno, como tú has dicho, el origen del observatorio es un origen naval. O sea, es un observatorio naval. Y la importancia que tiene para la navegación la astronomía viene derivada de las técnicas de navegación que se desarrollan después del descubrimiento de América para poder situar un barco en alta mar.
cuando uno pierde de vista la costa durante meses, tiene que tener alguna manera de saber dónde está su barco. Al principio, lo único que se sabía hacer era determinar la latitud, sobre todo en el hemisferio norte, que era el hemisferio en el que estaban los grandes navegantes de la época, que eran los portugueses y los andaluces o los españoles. ¿Qué ocurría? Que los primeros en hacer expediciones marítimas de cierta envergadura fueron los portugueses, que navegaron hacia el sur, porque querían buscar el camino hacia las Islas de las Especias, rodeando África. Y en esa navegación en dirección sur-norte o norte-sur, la determinación de la latitud venía muy bien, porque los portugueses desarrollaron un método que se llamaba el método de altura y distancia, que consistía en observar antes de salir del puerto la altura de la estrella polar sobre el horizonte, determinando la latitud de ese lugar, y luego repetir esa observación todos los días a la misma hora en el lugar donde se encontraban. Iban, por lo tanto, determinando diferencias de latitud que luego, mediante una serie de cálculos, transformaban en diferencias de distancia, en leguas o en millas náuticas navegadas hacia el sur o hacia el norte. Eso, que le venía muy bien a los portugueses que navegaban en esa dirección, no le venía bien a los españoles, porque Colón navegó hacia el oeste, no hacia el sur. Y cuando se navega hacia el oeste o en dirección este-oeste, lo que te interesa conocer es la longitud, no la latitud. Y eso no se pudo hacer, aunque se sabía cómo, pero no había capacidad técnica, no se pudo hacer hasta 3 siglos después. La determinación de la longitud fue el gran problema para la navegación y fue el origen de observatorios como el Real Observatorio de Greenwich y el Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Hay que tener en cuenta que de hecho, durante mucho tiempo, los primeros viajes que cruzaban el Océano Atlántico, el sistema de navegación empleado era determinar todos los días la latitud para comprobar que se estaba navegando en el mismo paralelo, porque era lo único que podían saber. Entonces había un dicho marinero del siglo XVI, del siglo XVII, que era paralelo correr, tierra encontrar. Así dieron con América, evidentemente. Si sigo por aquí, ¿no? Sigo por la vereda. Claro, voy derechito. Colón partía de la idea de que la Tierra era redonda y él decidió buscar las Islas Molucas viajando hacia el oeste, dándole la vuelta a la Tierra. Así que él navegaba en línea recta esperando algún día encontrarse las Molucas. Pero se encontró una muralla, se encontró un continente entero, América, con el que no contaba. Y menos mal que se lo encontró, porque si no se hubiera quedado en medio. De todas formas, me voy a saltar un poco el guión. Hablando ya del tema de la longitud, de que se resolvió 3 siglos después de que se planteó el problema con Colón y demás, pero los españoles tienen que tener algún método para calcular la longitud. Yo no me creo que en 3 siglos los barcos españoles estuvieran por medio del mar y no supieran, o sea, no exactamente dónde estoy, pero sí más o menos tenían que saber dónde estaban. Más o menos, pero ahí tenía mucha importancia las habilidades de los pilotos de India. Los pilotos que se formaban en la Casa de la Contratación de Sevilla tenían una formación técnica bastante completa. A ellos se les exigía que conocieran los tratados de navegación más importantes y claro, algo sabían, pero no podían determinarlo con exactitud. De hecho, eran incapaces de decir en un mapa dónde estaba el barco. Cuando ellos hacían la determinación de lo que se llamaban los términos del arte de navegar, que eran el rumbo, la distancia, la latitud y la longitud. El rumbo lo calculaban fácilmente con una brújula, la distancia haciendo un cálculo a ojo o utilizando la corredera de barquilla, que le permitía saber la velocidad en la que se movía el barco y por lo tanto calcular las millas que podía haber avanzado. La latitud la hacían por el método de los portugueses y la longitud la deducían de las demás cosas. O sea, era todo por estima. Todo era por estima. Tanto es así que cuando ellos querían poner en un mapa dónde estaba el barco, a esa operación le llamaban echar el punto, que era colocar en el mapa el punto donde se hallaba el barco.
Y el primer punto que se conseguía echar, ellos, todos los tratados de navegación del siglo XVI, lo llamaban el punto de fantasía. Es decir, si ellos mismos, que eran los pilotos, ya al punto que calculaban le llamaban punto de fantasía, podemos hacernos una idea de la poca precisión que obtenían con sus deducciones de los datos que manejaban. Hasta que no se perfecciona, por un lado, la corredera de barquilla que permite, si uno es capaz de navegar siempre en línea recta, cosa también muy complicada, si uno es capaz de navegar en línea recta por un paralelo y contar con un reloj de arena el tiempo en el que van saliendo los nudos de la corredera para calcular la velocidad del barco y por lo tanto la distancia, podría intentar calcular la distancia que separa la costa europea de la costa americana y empezar a calcular dónde estoy, pero eso es muy, muy complicado. Habría que estar echando continuamente a la corredera porque el viento variaría la velocidad, sería un pitote tremendo. Luego habría que contar con que los nudos estuvieran bien hechos, cada uno en el sitio que tenía que estar. Había que contar con que la tablilla de la corredera se quedara siempre en el mismo sitio, cosa que no ocurría porque a veces se iba detrás del barco. Y había que contar con que el encargado de voltear el reloj de arena lo volteara cuando se acababa la arena. Vamos, no se quedara dormido. Son muchas las cosas que una suma de... Pues, visto lo cual, vamos, pocos barcos se perdieron. De hecho, hay un libro que supongo que conocéis que se llama Longitud, escrito por Dava Sobel, que es una... creo que es periodista, no creo que llegue a ser historiadora americana. Y ese libro es muy curioso porque lo cuenta cuenta todo este problema de la longitud desde el punto de vista anglosajón. Como siempre, pues ellos se dan mucha importancia en todas estas cosas, justo lo contrario que hacemos nosotros. Y hay un párrafo de ese libro en el que más o menos viene a decir que hubo un momento en la historia de Europa cuando venían hacia aquí todas las riquezas que luego dieron lugar al nacimiento del capitalismo, que los dueños de esas riquezas, los reyes europeos, eran incapaces de saber dónde las tenían. Tú sabías que tenía que venir un barco, pero no sabías cuándo iba a llegar y si iba a llegar. Luego tú podías ser el tío más poderoso del mundo, tener una flota de 20 navíos que venían cargados de oro o de lo que fuese, pero tú no eras capaz de decir mis barcos están en tal sitio. ¿Tus barcos llegaban o no llegaban? Y punto. Francisco, sí, dime. Mira una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué instrumentos de medición u observación podemos ver en el ROA? Bueno, pues en el Observatorio de San Fernando podéis ver una magnífica colección de instrumentos que se han ido acumulando a lo largo pues, de más de 260 años que tiene el centro, ¿no? Cuando empezó a funcionar en Cádiz en 1753, los instrumentos que tenían los observatorios eran muy poquitos. Eran un cuarto de círculo mural, un anteojo de pasos, un sextante, un octante, pero luego ya a lo largo del siglo XIX la instrumentación se diversificó enormemente y en el siglo XX pues, los instrumentos crecieron tanto de tamaño incluso que hubo que colocarlos fuera de San Fernando. Entonces, la colección está formada ahora mismo, pues creo recordar por más de 1.400 piezas, hablo de memoria, entre las que podéis encontrar aparatos de gran tamaño y luego muchísimos aparatos pequeños. A ver si aquí voy a ir pasando, como se pueden ver en las imágenes que tenéis ahí, pues hay desde instrumentos de... Desde instrumentos de navegación como los quintantes, los octantes, los sextantes. También podéis, bueno, esto es el problema de la longitud de lo que hemos contado antes, pero creo que más adelante hay de esto que estamos viendo ahora, hablaremos después, supongo, porque las ilustraciones están desordenadas, como podéis ver, porque yo soy un poco desordenado y he traído muchas imágenes, pero no...
para que os hagáis una idea simplemente de qué tipo de aparatos. Aquí. Y podéis ver, estos son los instrumentos típicos más de un... modernos, ¿no? No, estos son los típicos de un observatorio del siglo XVIII. Eso, más moderno que el Exactamente. Cuando se crea el observatorio de Cádiz, que se llamaba en aquel momento Real Observatorio de Cádiz, es el primer observatorio que se crea en España y su instrumentación es parecida a la que pudiera tener cualquier otro observatorio europeo de la época, porque los observatorios en aquel momento se dedicaban solo a la astrometría. Lo único que querían hacer era catálogos estelares, querían saber cuántas estrellas había, no más. Y entonces para eso, pues con unos buenos aparatos de medición estelar, o sea, de medición de alturas o de declinación y ascensión recta, y con un buen péndulo astronómico, con un buen reloj para determinar el momento de la observación, tenía suficiente. Luego, pues se fueron adquiriendo aparatos que hoy día consideraríamos tecnología punta. Por ejemplo, los telescopios refractores de Dollond, que son verdaderas joyas. En el observatorio se conservan 4 de ellos. Para que os hagáis una idea, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid solo hay uno. Son aparatos súper precisos y os puedo asegurar que yo algunos de ellos los he visto pintados de blanco y se han estado utilizando hasta los años 80 del siglo pasado. Fijaros en la calidad de la óptica que montan ese tipo de telescopios de finales del siglo XVIII que han estado en funcionamiento pues más de 200 años. Aquí tenéis algunos de ellos que los podéis ver en estas imágenes, accesorios de esos aparatos, por ejemplo heliómetros para medir el diámetro del Sol, otro telescopio refractor Dollond, otro más, muy parecido a los que usaban los astrónomos más conocidos como Newton o Copérnico, otro heliógrafo. Estos son pequeños, son portátiles, los telescopios refractores que se llevaron a las expediciones marítimas de finales del siglo XVIII y que volvieron. O sea, estos aparatos les dieron la vuelta al mundo. No en una ocasión, sino incluso en varias. De hecho, por ejemplo, este que veis aquí, hay dos iguales y se compraron para la expedición de Alejandro Malaspina. La expedición salió de Cádiz en 1791, creo que fue. No, 89, y volvió en el 94. Pero algunos de los instrumentos no volvieron con la expedición. Se quedaron en lugares donde los pidieron otros marinos que estaban haciendo allí trabajos científicos. Y volvieron a San Fernando en 1810 o en 1811, cuando ya se veía cercana a la independencia de los que luego son los países americanos, y empezaron a volver cosas para acá. Hubo aparatos que volvieron desde Veracruz, desde La Habana, y que habían salido de aquí 20 años antes para hacer trabajos científicos y habían seguido haciendo ese tipo de trabajos. Y todos esos los podéis ver en las vitrinas del observatorio, que están llenas de aparatos como estos, que como veis son verdaderas preciosidades, ¿no? Este que podéis ver aquí, el cuarto de círculo Ramsden, también fue a las expediciones de Malaspina. Hay una historia muy bonita, que es los intentos de los indígenas de las islas del Pacífico para robar el cuarto de círculo a las expediciones científicas. Y yo al principio, esa historia fue una historia que la he conocido hace muy poco tiempo, porque se hizo un documental en Madrid por personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que intentaba poner en valor este tipo de historias paralelas a la historia de la ciencia. Se conocía... ¿Por qué precisamente...? Querían. Claro, se conocía que al... es bonito, pero... Sí, bueno, te lo explico. Ese aparato es grande, ese aparato mide más de 1 metro de alto. Necesita un pedestal para poder funcionar. Es decir, cuando una expedición del siglo XVIII llegaba a una isla del Pacífico y quería hacer observaciones para determinar la latitud y la longitud de ese lugar, colocaba los instrumentos de la mejor manera posible. En el barco iban albañiles que hacían el soporte y fabricaban el pedestal. Eso era dorado y se bajaba del barco con sumo cuidado. Los indígenas miraban aquello
Y decían, eso Oro. debe ser, no, decían, debe ser un tótem, Claro. un dios. claro, ¿Por qué claro. esta gente adoran eso? ¿Por qué lo ponen en un pedestal? ¿Por qué lo tratan con tanto cuidado? Claro. Era tecnología punta y se trataba como tal en aquella época. Aquí se sabía que al capitán Cook se lo habían intentado robar en Tahití, uno parecido. De hecho, el capitán Cook terminó construyendo un fuerte, una empalizada de madera alrededor de los instrumentos para que no se los quitaran por la noche. Pero lo que no sabíamos o lo que no se había divulgado es que a las expediciones españolas le pasó lo mismo. Y cuando a la expedición de Malaspina le intentaron robar un día uno de estos aparatos, hubo que disparar. O sea, tuvieron que disparar al aire, no mataron a ningún indígena, evidentemente, para que se alejaran. Y los indígenas aprovecharon la ocasión para robarle a los marinos los uniformes, que también tenían muchos galones y muchos brillos y muchas cosas llamativas. Llamaba la atención. Pero lo que les llamó la atención, evidentemente, era el trato que se le daba como si fuese un objeto religioso. Curioso. Qué bonito. Esto era importante, hacía que había que Claro, robarlo, claro. Qué bonito. Bueno, pues hablando así de latitud, longitudes y estas cositas, el tema de que me suenan campanas de algo, de que qué conexión hay entre la forma que tiene la Tierra y la existencia del Observatorio del Roa. ¿Hay alguna conexión ahí entre ellos? Sí, hay una conexión directa. Qué buena pregunta, Mauricio. Llevo mucho tiempo intentando... Pensándola. No, me quita hasta el sueño. Se ve que te has preparado el programa, muy bien. Pues bueno, hay una conexión directa que es el fundador del observatorio. El fundador del observatorio, Jorge Juan, había participado en una expedición francesa para medir un arco de meridiano con la intención de determinar cuál era la verdadera figura de la Tierra. Porque ese tema que nosotros hoy día tenemos superado, a principios del siglo XVIII todavía no estaba perfectamente delimitado. No se sabía cuál era la verdadera forma de la Tierra. No solo ya medirla, sino cómo era. ¿Estaba achatada por los polos o no? Había dos teorías. Había una teoría de los académicos de ciencias de París que seguían a Cassini, que era el director del Observatorio de París, y a Descartes, de la que se desprendía que la Tierra tenía que estar achatada por el ecuador. O sea, tenía que tener una forma parecida a un balón de rugby. Sin embargo, de los descubrimientos de Newton y de las teorías que se derivan de la ley de la gravedad, pues los seguidores de Newton defendían justo lo contrario. Por efecto de la rotación y de la gravedad, la Tierra tenía que estar achatada por los polos. Entonces, la Academia de Ciencias de París decidió organizar lo que yo creo que fue el primer gran experimento científico global, ahora que hablamos tanto de globalización, porque organizaron dos expediciones científicas para medir un arco de meridiano, una lo más cerca posible del polo y otra lo más cerca posible del ecuador, con la idea de determinar en cuál de los dos lugares se producía el achatamiento. La primera, que fue a Laponia, pues a nosotros no nos interesa mucho porque no tuvimos nada que ver con ella. Pero la segunda, que tenía que ser cerca del Ecuador, pues se desarrolló en el Virreinato del Perú y eso pertenecía a la corona española. Cuando los académicos franceses recurrieron a su rey para poder pedir permiso al rey de España para que les dejara acudir a ese lugar a hacer los trabajos geodésicos necesarios, se encontraron con que el Consejo de Indias aconsejó al rey de España que los científicos franceses fueran acompañados por científicos españoles. En el fondo porque no se fiaban de qué es lo que iban a medir. Fijaros que hoy día alguien que tiene un campo, pues le aparece un señor con un teodolito midiendo y piensa que le van a hacer una autovía por ahí en medio. Pues al rey de España le dicen que unos científicos franceses
iban a medir algo en Perú, dice, bueno, ¿qué es lo que vais a medir? Yo no sé de esto, tengo que mandar a alguien de aquí que sepa. ¿Y qué ocurrió? Que el primer intento fue recurrir a la universidad, pero las cátedras de matemáticas, de álgebra, de historia natural, de física, estaban vacantes o estaban ocupadas por clérigos que eran contrarios a las teorías de Newton y de Copérnico. Con lo cual, ¿cómo iban a participar en una expedición que partía de la premisa de que la Tierra era redonda y daba vueltas sobre su eje y además daba vueltas sobre el Sol? Así que el Estado tuvo que recurrir a aquellas personas que sí que partían ya de esas premisas de ciencia moderna. Y solo había 2 colectivos que lo estaban haciendo a principios del siglo XVIII. 2 colectivos militares, curiosamente. Los artilleros, que en la Real Academia de Artillería de Segovia utilizaban la física moderna para calcular la trayectoria balística de los disparos de los cañones, y los marinos, que utilizaban el cálculo infinitesimal en algunos de sus cálculos para situar los barcos. Así que el Consejo de Indias al final optó porque fueran 2 jóvenes cadetes de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, los que mejor nota habían sacado en las materias científicas, los que acompañaran a los académicos franceses. Pero como eran tan jóvenes y además eran cadetes, los ascendieron rápidamente a tenientes de navío para que tuvieran una cierta importancia. Estos 2 jóvenes fueron Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Los 2 han pasado luego a la historia de la ciencia, no solo de España, sino de la ciencia europea, porque fueron capaces durante 8 años de compartir trabajos con 3 académicos de ciencias de París y además fueron capaces de aprender todo lo que no sabían, porque ellos no llevaban todos los conocimientos que llevaban los franceses. Al tener esa capacidad de aprendizaje y de hacer amistad con los científicos franceses, cuando volvieron a España, volvieron convertidos en verdaderos científicos modernos y además se convirtieron en impulsores de la modernización de la ciencia española porque empezaron a darle ideas al gobierno del Marqués de la Ensenada sobre qué cosas había que hacer en España que ya estaban hechas en otros países y que aquí aún estaban por hacer. Y por eso, pues, ahí es donde está la relación, Claro. porque Jorge Juan lo primero que hizo fue proponerle al Marqués de la Ensenada la creación de un observatorio, para que los próximos que tuvieran que hacer algo parecido a lo que él había hecho, ya fuesen con los Preparados. conocimientos de serie, Exacto, muy bien. y fuesen a compartir, no a aprender. Ajá, perfecto. Y esos estudios determinaron que la Tierra es Achatada por los polos, evidentemente. terraplanistas. ¿Me habéis escuchado? De hecho, fue una verdadera contrariedad para la Academia de Ciencias de París, que organizó las expediciones contando con que su idea era Le iba a salir la verdadera. la contraria. Sin embargo, al final lo que fue la demostración de que quien tenía razón era Newton. Toma. Bueno, pues ya está. Perfecto. Bueno, Genial la historia. Otro tema muy interesante en el observatorio es el tema del tiempo y en la navegación también. ¿Cómo medimos o medíamos el tiempo? Y bueno, ¿y cómo lo medimos ahora? Que ya es algo que sobrepasa el sistema antiguo, pero antes se viajaba con el tiempo a todas partes. Y no había relojes como ahora. Bueno, ahora también viajamos con el tiempo a todas partes. Si no hubiera una medición precisa del tiempo, los GPS no funcionarían. Claro. ¿Eh? Sí. Ahí es una pequeña licencia dentro de mis conocimientos de letras, pero eso yo lo he aprendido también en el observatorio. Sí. Efectivamente, y además esa es la relación directa entre el hecho de que la Armada mantenga un observatorio o haya mantenido un observatorio. Es el interés por la hora, por la determinación del tiempo, que está directamente relacionado con el problema de la longitud. El problema de la longitud, a ver si podéis pasar para atrás, lo mismo hay por ahí una ilustración que lo explica. Obligó a desarrollar aparatos muy precisos para determinar el tiempo a bordo de un barco.
Porque el problema de la determinación de la hora o del calendario, de la determinación del tiempo, es un problema que ha afectado a la humanidad desde sus inicios. Al principio se hacían los calendarios pues, para controlar las cosechas o para controlar las subidas del nivel de los ríos, ¿no? Pero luego, ya en la Edad Media, se olvidan un poco todos los sistemas antiguos de relojes solares o relojes de agua y se desarrolla la relojería mecánica, tal como la conocemos hoy día. La relojería mecánica tiene un gran desarrollo durante la Edad Media y esa es la época en la que se hacen unos relojes de gran tamaño que justifican la existencia de las torres. Muchas veces no nos hemos preguntado nunca que por qué en un ayuntamiento o en una iglesia hay una torre con un campanario o con un reloj. El reloj solía tener una maquinaria tan pesada que exigía que se hiciera una torre. Si no, no hubiera hecho falta hacer la torre. Si le puedes dar un poco más hacia atrás, veremos algunos de los... Sí, estamos viendo ya algunos instrumentos y relojes, sí, pero atrás, sí. Están más al principio. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando se intenta solucionar el problema de la longitud, uno de los métodos, el que finalmente se impone para determinar la longitud en alta mar, es el método del transporte de la hora. La longitud está directamente relacionada, o sea, la diferencia de longitud está directamente relacionada con la diferencia horaria. Eso es algo que se sabía desde la antigüedad, sobre todo si partías de la idea de que la Tierra era redonda y daba vueltas sobre su eje. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si sabemos que la Tierra tarda 24 horas en hacer un giro completo de 360 grados, sabemos que la Tierra se mueve 15 grados cada hora. Si yo soy capaz de salir de Cádiz con un reloj en hora, puesto en hora en el observatorio, con la hora local de Cádiz, y voy navegando en mitad del océano, vuelvo a determinar la hora local de donde yo estoy y la comparo con la hora que traigo en el reloj que trae la hora de Cádiz, puedo saber cuál es mi diferencia horaria. Y si sé mi diferencia horaria, automáticamente, a razón de 15 grados por cada hora de diferencia, sé cuál es mi diferencia de longitud respecto a Cádiz. Eso... Es un problema que se resuelve de las dos formas. Claro, es un problema teórico muy sencillo, sí. Pero resultó muy complicado de solucionar prácticamente en la práctica, porque hacía falta un reloj que me llevara a la hora de Cádiz hasta mitad del océano. Y el primer intento, ¿cuál fue? Evidentemente no podía ser meter un reloj de campanario dentro de un barco. El segundo intento fue meter un péndulo como los que había en los observatorios. De hecho, Huygens, que fue el inventor del péndulo ideal, el físico que desarrolló la teoría del péndulo, intentó construir en varias ocasiones un péndulo que aguantase un viaje por mar y no lo consiguió. No lo consiguió por la sencilla razón de que un péndulo tiene pesas y péndulo, y las dos cosas no soportan el movimiento de un barco. Claro. Ni el péndulo ni las pesas. Entonces, ¿cuándo se va a solucionar el problema? Pues el problema no se va a solucionar hasta que un relojero inglés, Harrison, fuese capaz de desarrollar un reloj portátil y libre del péndulo y de las pesas. Un George Harrison que no era el de los Beatles, sino... no era George, era John. John. Sería el bisabuelo. El bisabuelo de... John Harrison era carpintero. Carpintero. Esta es una anécdota muy curiosa. A ti que te gustan las anécdotas, te gustará. Era carpintero y tenía una habilidad como constructor de aparatos espectacular, porque a los 22 años fue capaz de construir un reloj completo de madera para el ayuntamiento de su pueblo, con piezas de madera, y funcionaba perfectamente.
Y entonces, como tenía esa habilidad, pues se enteró en 1714 de que el Parlamento Había un británico premio, ¿no? había Sí. convocado un premio, que no fue el primer premio. La primera convocatoria de premio fue en 1567, hecha por la corona española. Ujú. Lo que pasa es que todo el mundo conoce el decreto, Sí. el decreto del Parlamento británico de 1714. Es decir, 200 años antes la corona española estaba dando el premio ya. Y al premio de la corona española se presentó Galileo y no lo consiguió. ¿Eh? O sea que faltan muchas cosas por contar en toda esta historia. Sí, la verdad es que como casi siempre pasa en la historia, la famosa se queda y los que Exactamente. no se han movido para promocionarla, como España muchas veces, que tenemos cosas muy Efectivamente. interesantes históricas, pero no lo conocemos. Sí. Es verdad, exactamente, que bueno, España abrió el camino. Ujú. Cuando España empezó a perder poderío marítimo, convocó un premio Francia, después lo convocaron los Países Bajos en 1630 y se volvió a presentar Galileo también al premio de los Países Bajos y tampoco obtuvo el premio. Galileo proponía utilizar la observación de los satélites de Júpiter que él mismo había descubierto con su telescopio, Ujú. como si fuesen las manecillas de un reloj que dando vueltas alrededor de Júpiter te podían establecer momentos horarios. Y la idea del método no era mala, lo que pasa que era muy difícil de aplicar en alta mar, porque exigía observar los satélites de Júpiter varias veces y eso Sí. en un barco en movimiento es muy complicado. Entonces el método tenía que ser otro y al final fue, como os he comentado, el traslado de la hora, cuando Harrison consiguió construir el llamado H1, que es este que veis ahí en la imagen, y los que vinieron detrás. ¿Y por qué vinieron detrás 4 prototipos más? El H2, el H3, el H4 y el H5. Pues porque los astrónomos de la Oficina de Longitudes Británica, que era la oficina que se creó para otorgar el premio del Parlamento, se negaban a darle el premio a un carpintero. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que los astrónomos llevemos 200, 300 años dándole vuelta a este problema y vaya a venir ahora un carpintero de pueblo y no lo va a solucionar? Así que le hicieron la vida imposible durante mucho tiempo. El primer prototipo de Harrison se presentó a la Oficina de Longitudes en 1735. Le dijeron que estaba bien, pero que construyera otro porque era demasiado grande. Entonces construyó el H2 en 1739. No les terminó de gustar a los astrónomos de la Oficina de Longitudes, que le pidieron que hiciera otro prototipo más, y entonces construyó el H3, que lo probó su hijo en un viaje entre Londres y Jamaica y dio unos magníficos resultados. Pero tampoco terminaron de aceptarlo, le pidieron que hiciera el H4. Entonces ahí ya lo intentaron humillar. Lo intentaron humillar porque le propusieron... No quería pasar. Le propusieron que lo abriera y se lo enseñara a otros relojeros. O sea, le pidieron que enseñara su libre, secreto. O sea, claro. Tecnología Patente, libre disposición. Libre patente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues lo hizo. Lo También. hizo. Pues ya estaba le enseñó su... Claro, es que el premio calentito. era sustancioso. Hombre, claro. Entonces abrió su reloj, se lo explicó a otros relojeros, a Graham, que era un conocido relojero que construía péndulos de precisión, y a Kendall. Y Kendall, ni corto ni perezoso, hizo 3 réplicas. Como Harrison le había llamado a sus prototipos H1, H2, H3, él llamó a sus réplicas K1, K2 y K3 de Kendall. Ujú. Y se las dio al capitán Cook. El capitán Cook se las llevó en sus viajes por el Océano Pacífico y los probó y volvió a Londres diciendo que daban un magnífico resultado, que esa era la solución del problema. Con lo cual parecía evidente que ya había que darle el premio a Harrison. Pero aún así se resistían y el propio Harrison terminó solucionando el problema construyendo el H5, que es este que veis ahí, que ya es un reloj de unos 20 centímetros de diámetro, o sea, un reloj muy parecido a cualquier reloj que podamos conocer hoy día, y que él mismo regaló al rey. El rey lo mandó probar en su observatorio particular
y comprobó que en una prueba de 5 semanas solo había variado 1 segundo. Eso era 100 veces menos de la exigencia de precisión que necesitaba el premio, con lo cual ya no hubo más remedio que dárselo, pero se lo dieron 30 y tantos años después de haber presentado el primer prototipo y cuando ya tenía cerca de 80 años. O sea que le costó toda su vida prácticamente. Sí. Eso me da a mí que pensar que si en el premio que convocó la Corona de España, si se hubiera presentado Harrison, seguramente no lo habría cobrado. No sabemos, porque la verdad que el premio de la Corona de España primero lo convocó Felipe II en 1567 y luego su hijo en 1598 lo hizo internacional, que ahí fue cuando se presentó Galileo. Pero se presentaron muchísimos personajes, muchísimos, y hubo propuestas de todo tipo, relacionadas con la declinación magnética, relacionadas con los satélites de Júpiter, relacionadas con las manchas de la Luna. O sea, hubo un movimiento científico, una evolución científica alrededor de cómo encontrar el problema de la diferencia horaria por medio de observaciones astronómicas. Había unas tablas de un español, ¿no?, que se usaban para la longitud, que se han estado usando hasta así en poco. Bueno, esas son las tablas de Mendoza, sí, pero esas son ya del siglo XIX. Esas son tablas ya que aplican el uso de relojes, evidentemente. Tened en cuenta que había el otro método existente, que era el método de las distancias lunares. Era un método mucho más astronómico, era el que querían imponer los astrónomos de la Oficina de Longitudes Británica, pero ese método exigía unos instrumentos de precisión que no todo el mundo sabía manejar, los octantes, los sextantes y los quintantes, y también exigía unos conocimientos matemáticos y de cálculo que no todo el mundo tenía. Sin embargo, el sistema de llevar un reloj a bordo era muy simple. Simplemente había que determinar la hora local, que eso se puede hacer observando el mediodía. O sea, el momento más alto del sol cada día, ya tienes una determinación horaria. Porque no olvidemos, me habéis preguntado antes cómo se determinaba la hora en los barcos, pero en un barco, hasta que no hay cronómetros marinos, lo único que hay es un reloj de arena. Y solo hay un momento al día para saber la hora verdadera, que es el mediodía. Si tú eres capaz de hacer la observación del paso del sol por el meridiano donde tú estás, sabes que son las 12 del mediodía. Y pones tu reloj de arena en marcha. Ajá, claro. ¿Cuántas vueltas le debes dar hasta que llegue las 12 del día siguiente? Porque hasta ese momento no vas a tener otra referencia horaria buena. Claro. Con lo cual la vida en un barco dependía de que voltearan el reloj de arena de la manera adecuada, de que la arena no cogiera humedad y no se atascara. De muchísimos factores. Era un tema muy complicado. Como mal menor, una vez al día ponían la hora bien. Sí, luego más adelante diseñaron otro sistema para ponerla 2 veces al día. Ajá. Con la observación de las estrellas circumpolares por la noche. Ajá. Y idearon otro método y un instrumento que se llamó el nocturlabio, que permitía determinar el momento de la medianoche, con lo cual ya tenían 2 momentos. Qué interesante. Bueno, el tema de la longitud hemos explayado, y de la antigüedad también se sabía el de la longitud. Entonces ya se mide la Tierra del tirón, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es la historia de la medición de la Tierra? ¿De dónde se está? Porque ya sabiendo la longitud y la latitud, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Seguro que hay letra pequeña. O sea, la utilización de la latitud y la longitud para determinar un punto ya fue propuesta por Ptolomeo en el siglo II. Ya. O sea, eso no era nuevo. El problema era en alta mar. En alta mar. En tierra hay observaciones astronómicas que te permiten determinar la latitud y la longitud de cada punto. El problema, más que medir la Tierra, es cómo cartografiar la Tierra. Eso. Sí, cómo cartografiar la Tierra. Cómo unir todos esos puntos de los que yo soy capaz de determinar su latitud y longitud. Porque eso ya era mucho más complicado. Si yo quiero sacar la diferencia... Tenía que triangular. Claro, exactamente. Habría que idear un sistema que me permitiera ir uniendo todos esos puntos mediante lo que se llama la triangulación geodésica, que es, al fin y al cabo, ya un procedimiento científico moderno que se desarrolla en el siglo XVIII.
Los primeros que lo aplican son los franceses, en el reinado de Luis XIV, que ordena la elaboración del primer mapa de Francia. Y como tantas otras cosas, fijaros que la solución del problema de la longitud tuvo un origen económico. Los dueños de los barcos no querían que los barcos se perdieran. En el caso de la geodesia y de la medición de la Tierra, el origen está claro. Luis XIV tenía un ministro, que era Colbert, que fue el que se inventó una cosa que todos hoy detestamos, pero con la que convivimos, que es el catastro. Y dijo, tengo que medir Francia porque tengo que cobrar impuestos. Y si no tengo bien medido el territorio, no puedo saber cuánto le tengo que cobrar a cada propietario. Entonces, de ahí partió la idea. Partió la idea de hacer por primera vez un mapa de Francia con metodología científica, mediante la triangulación geodésica. Ese mapa se empezó a hacer hacia 1730 y se acabó el año que empezó la Revolución, en 1789. Y gracias a él, pues Luis XIV llegó a decir que nunca en ninguna batalla había perdido tantos territorios como había perdido con sus astrónomos. Porque después de medir Francia resultó que era más pequeña de lo que los de los países habían movido la linde, ¿no? Así Le habían comido el terreno. Bueno, y a partir de ahí eso se fue extendiendo por los demás países. De hecho, este personaje español del que hemos hablado antes, Jorge Juan, además de pedirle al Marqués de la Ensenada la creación de un observatorio, también le propuso la elaboración de un mapa nacional. ¿Por qué? Pues porque el Marqués de la Ensenada también fue el que desarrolló el catastro en España y también le interesaba ese tema. Es decir, que eso va a ocurrir luego ya en todos los países y luego cada país unirá sus triangulaciones geodésicas con las de los vecinos, de manera que se irá haciendo una red de triangulación que está en la base de la actual geodesia, que ya se hace por medio de GPS y de satélites. Muy bien. Ya que has vuelto a hablar de Jorge Juan, menudo personaje, ¿no? Porque entre teniente de navío precoz, nombrado casi, bueno, se le ocurrió, pero aceleradito para irme con Francia. La idea del Marqués de la Ensenada, vamos a medir a España que la gente tiene que pagar contribución. Pero hizo más cosas, ¿no? Jorge Juan, ¿no? Sí, Jorge Juan hizo muchísimas cosas. Jorge Juan fue un personaje polivalente. Está en casi todos los proyectos importantes de la España del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Primero participó en la expedición del meridiano, de la medida del meridiano. Ahí tenéis en esa imagen, por ejemplo, las portadas de los dos libros que salieron de esa expedición, Las observaciones, que es el trabajo científico, y la relación histórica del viaje a la América Meridional, que es una de las mejores descripciones de América hechas ya en el siglo XVIII con criterios científicos. De hecho, ahí es donde está descrito por primera vez el platino, que fue descubierto por Ulloa. A la vuelta de ese viaje, Jorge Juan estuvo unos años viviendo en Londres con nombre falso como espía del gobierno español en los arsenales británicos para ver cómo hacían los ingleses sus barcos. A la vuelta vino a Cádiz como capitán comandante de la Compañía de Caballeros Guardiamarinas y director del observatorio. Pero él no quiso ser el director. Él consiguió traerse desde Lima, de la Universidad de Lima, a Louis Gaudin, que era uno de los 3 académicos de ciencias de París que habían ido a medir el arco de meridiano en el Virreinato del Perú. Y consiguió que este académico de ciencias de París fuera el primer director de estudios de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. O sea, eso era una modernidad. Que un científico fuera el director de una academia castrense es algo que casi todavía hoy día costaría trabajo imaginar. Después, a continuación, aprovechando el tiempo que vivió en Cádiz, estuvo trabajando en un libro que publicó más adelante que se llama El examen marítimo, que es un tratado de hidrodinámica, y construía modelos de barcos y los probaba en la bahía de Cádiz.
creó la Asamblea Amistosa Literaria, que es una especie de academia donde cirujanos, médicos, militares, ingenieros que vivían en el Cádiz del siglo XVIII, que no debemos de olvidar que era una ciudad con un movimiento ilustrado muy potente, pues discutían sobre temas de ciencia moderna, algo también sorprendente. Y bueno, y a partir de ahí, pues también trabajó como embajador en el Reino de Marruecos, propuso la creación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, propuso la creación del Observatorio de Madrid, de lo que hoy día es el Real Observatorio de Madrid, que es el Observatorio Astronómico Nacional. Es decir, fue un personaje que está detrás de muchísimos proyectos. Qué importante, qué bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan bastantes temas. Sí. Francisco, mira, Habrá que repetir. te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Sigue el ROA publicando sus efemérides astronómicas y sus catálogos? Sí, por supuesto. ¿Y qué contiene o contenido? Pues mira, vamos a ver, el origen de las publicaciones del observatorio están en su propio trabajo. La primera publicación que hace el observatorio son las observaciones astronómicas hechas en el Observatorio de Cádiz en 1776, es decir, observaciones astrométricas. Observaciones de ese tipo se han seguido publicando hasta hace muy poco tiempo, que ya se han publicado en formato digital, evidentemente, en soporte CD-ROM, que son los catálogos astrométricos del Observatorio de La Palma, en los que ha colaborado el Real Observatorio de la Armada con el Observatorio de Copenhague y el Observatorio de Greenwich, y luego las observaciones astrométricas realizadas con el círculo meridiano del observatorio trasladado a Argentina, a la cordillera anterior a los Andes. Ese aparato ha estado allí en funcionamiento hasta hace relativamente poco y también ha dado lugar a grandes catálogos astrométricos que han servido de base para las observaciones que ya desde el año 2000, creo que es, no recuerdo el año, bueno, en las primeras décadas de este siglo están efectuando los satélites, el satélite Hipparcos y el satélite Gaia, que son los que han sustituido a la astrometría desde tierra, porque ahora mismo se observa ya mucho mejor con los telescopios que están situados fuera de la atmósfera. Y por el otro lado, el almanaque náutico y las efemérides astronómicas, pues son las publicaciones que se derivan de la necesidad que tiene un marino de saber dónde están las estrellas para poder aplicar estos métodos de navegación que hemos descrito anteriormente. Si yo tengo que observar una estrella para poder hacer una determinación de latitud o de longitud, necesito llevar en el barco una publicación que me diga dónde va a estar esa estrella o otras de referencia cada día del año a cada hora de cada uno de esos días. Y ese es el origen del almanaque náutico. El almanaque náutico se empezó a publicar en 1792, fue el cuarto del mundo, después del francés, el británico y el alemán, y sigue publicándose hoy día. Sigue publicándose hoy día para uso de los navegantes que quieran usarlo, que quieran recurrir todavía al sistema tradicional de la navegación astronómica, y también en versión efemérides astronómicas para uso de los astrónomos. Vosotros que sois astrónomos, sí, supongo que lo hemos usado. Yo cuando empecé en astronomía, pues las efemérides y lo que publicaba el ROA era algo que había que buscar, a pesar de que era sección recta y declinación, y yo tenía un telescopio azimutal, pero me hice un programita para convertirlas de este y saber a la hora dónde localizarlas. Es un matemático. Yo tengo una anécdota mucho más maravillosa, y es que yo cuando voy por ahí fuera, a veces me gusta ir, si tengo ocasión y me dejan entrar, a las facultades o a las librerías, a las distintas. Y cuando estuve en New Haven, en Yale, fui a la facultad de matemáticas y pude entrar, afortunadamente, a la biblioteca. No lo conocen todavía. Y me encontré allí un libro del ROA, de las efemérides, no me acuerdo el año, 1990 y tanto, y digo, qué maravilloso. Y además en español, no estaban traducidos, sino era un ejemplar que se difundiría por muchísimos sitios. Al fin y al cabo, el hecho de que el observatorio publicara ya en el siglo XVIII tanto sus observaciones
como sus cálculos de posiciones estelares, dio lugar al crecimiento de la biblioteca del observatorio, porque eso se mandaba a otras instituciones de todo el mundo que nos devolvían el favor mandándonos las suyas. Igual que tú has tenido la suerte de encontrar una publicación del observatorio, bueno, había varias, no una, en el extranjero, si vas a la biblioteca del Observatorio de San Fernando podrás encontrar publicaciones de los principales observatorios de todo el mundo que nos llegan por intercambio, claro. Que por cierto, la Facultad de Medicina también de Yale tiene también libros antiguos, muy antiguos y originales, también incluso de astronomía, aunque no sean de medicina. Hay algunos relacionados con... Bueno, pues estamos casi acabando. No sé si alguna pregunta más, como alguna anécdota que te haya ocurrido antes de la última pregunta, que es la que nosotros siempre le damos mucha Ya os importancia. podéis imaginar que a lo largo de 38 años, anécdotas muchísimas. Pues tienes que venir otro día porque no tenemos mucho tiempo. ¿Echas de menos estar ahí en el...? Hombre, siempre se echa un poquito de menos. Lo que pasa es que no he cortado todavía la relación con el observatorio. Tengo una jubilación suave, digamos. Entonces, es vicio, y lo suyo es vicio. sigo participando como profesor honorífico de la Escuela de Estudios Superiores, que está en el observatorio. Sigo participando como profesor del equipo docente del máster de arqueología acuática, subacuática de la Universidad de Cádiz en unas sesiones que se imparten en el propio observatorio. Sigo participando todos los años, y eso lo sabe Joaquín, en el Seminario de Navegación Astronómica, que también se organiza desde el observatorio, aunque se celebra en Madrid. Con lo cual, pues bueno, mantengo la relación con mi antiguo trabajo. Y bueno, y aparte de las publicaciones, que algunas son anteriores, pero no sé si estás en algún libro. Cuéntanos algunos de tus libros, así como... Sí, bueno, he publicado muchísimos trabajos. Sí. Mi primer libro importante fue mi propia tesis doctoral, que trató sobre la historia del observatorio en el siglo XIX. Y luego, bueno, eso lo he ido ampliando con trabajos. Yo creo que aquí hay alguna imagen al final del todo. Si lo puedes pasar al final. Sí, lo paso, sí. He ido ampliándolo pues con libros que han ido surgiendo en relación con el tema de la ciencia y la marina. Entonces, por ejemplo, en el observatorio, como técnico de biblioteca y de archivo, he tenido que catalogar mapas, he tenido que organizar y clasificar un archivo científico, pero luego también he podido dedicarme como historiador a la historia de la cartografía náutica en España, que eso dio lugar a un libro con una compañera mía del Museo Naval de Madrid, que todavía está por ahí bastante solicitado, un libro sobre la historia de la cartografía náutica en España, varios sobre la relación entre astronomía y navegación, algunos sobre la relación entre los libros y el universo, es decir, libros que tengan que ver de astronomía. Y el último en el que he participado tiene que ver con el problema de la longitud y con Galileo. Es un libro que se llama Galileo y el problema de la longitud, que surgió del Seminario de Navegación Astronómica, en el que ahí tenéis la imagen de algunos de los libros que he publicado a lo largo de mi carrera. El último de ellos, el de Galileo, como digo, pues encima se llevó un premio de la librería Robinson en Madrid. Qué bueno. Porque bueno, es un tema muy curioso, que es contar la relación de Galileo Galilei con la corona española en la presentación de su proyecto de solución al problema de la longitud, que luego no fue premiado, pero que sí que era un tema bastante interesante, porque Galileo llegó a diseñar aparatos para poder aplicar su método. Como el barco era un elemento inestable, primero diseñó un casco que tenía añadido un pequeño telescopio delante de uno de los ojos para poder mover la cabeza sin tener que tener la mano sujetando el telescopio, y luego diseñó un sillón con un sistema de amortiguación que intentaba mantenerse siempre horizontal, para que el observador con ese casco mantuviera siempre el ojo en el mismo sitio. La prehistoria del giróscopo, ¿no? Exactamente, o sea, es una cosa, es un sistema Cardan, pero para un sillón, o sea. Qué
Bueno, pues tenemos que ir terminando porque ya dentro de poquito nos suenan aquí las alarmas. Muchas gracias por estar aquí, pero te tenemos que hacer la pregunta del millón a todo el que viene por aquí, que aunque, bueno, tú eres de letras, pero seguro que te gusta la ciencia ficción y, bueno, entre las letras y la ciencia no hay pared, la verdad. Te tenemos que hacer la pregunta sobre dos de las películas que para nosotros son importantes dentro del mundo de la astronomía, y es ¿de quién eres más? ¿De 2001, Una Odisea Espacial, o de Interestelar? Si las has visto las dos. Las he visto las dos y me volvéis a poner en un brete, como con los libros. Yo soy de las dos. Yo soy de las dos. No, eso no puede ser. Aquí es papá o mamá. Tienen, hay un lapso de tiempo bastante grande entre ambas películas. Entonces, la primera, cuando la vi, me impresionó. Yo fui presidente de un cineclub. Con lo cual yo en aquel momento, tuviste charlas sobre la película. 2001 era objeto de culto y sigue siendo hoy día. Sí. Luego Interestelar ha sido una sorpresa, evidentemente, y ha sido una película con la que he disfrutado mucho y en la que se encuentran muchas cositas que evidentemente tienen que ver con 2001 también. Con lo cual yo he disfrutado con las dos. No puedo... Elige una. Bueno, quizás la última porque la tengo más fresca, pero la primera fue para mí un icono visual, digamos, ¿no? Que todavía se mantiene ahí. Sí, claro. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y estamos terminando el programa. Hemos disfrutado muchísimo. Por supuesto, tienes aquí los micrófonos para volver cuando quieras, sea todo el programa, sea un ratito, para contarnos algunas de las historias, ampliar algunas de las historias que hemos tenido. Y bueno, pues lo dicho, agradecerte el que estés por aquí y cuando tú quieras. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido para mí un placer estar aquí con vosotros en un ambiente tan relajado y tan agradable. Y bueno, yo quedo a vuestra disposición para cuando me necesitéis de nuevo, así que nada. Muy bien. Bueno, pues simplemente terminar el programa diciendo que bueno, ya no nos da tiempo porque estamos fuera de tiempo, que el Astrogero 4 ya también tiene solución y bueno, preguntábamos quiénes en Astrogatunos qué cometas eran qué tipo de cometas eran los que se habían, digamos, divulgados o para el mes de febrero, y eran los periódicos, porque, bueno, tanto en la imagen como si escucháis el programa, pues era un 12p y un 45p, creo. Bueno, ahora no tengo la imagen, que no me da tiempo a ponerla, y eran los periódicos. Así que, bueno, enhorabuena a la persona que ha aceptado, a Diego Gómez, que le mandaremos un calendario. Y el de ahora, bueno, ya me está compartiendo por ahí Luis, hoy es Jesús el tema, pero bueno, aunque no ponga la imagen, voy a hacer el astrogero de esta semana, que muy rápidamente, y simplemente la pregunta es, ¿quién es el comandante científico que dirige la USS Magallanes en los fantásticos viajes que hacemos? Así que, bueno, la imagen, que ahora mismo no la podemos poner porque además no tengo autorización, es simplemente, bueno, pues la foto de la primer viaje de la USS Magallanes a X-Vela, y la imagen, pues, del autor del tema. Pero queremos el nombre del asesor científico. Sí, no vale decir, no, es fulanito. No. Queremos el nombre. El nombre. No es fulanito, tiene que ser el nombre en la serie de la USS Magallanes. Así que la semana que viene los pondremos, ya sabéis que tenéis 2 semanas para contestar. Sin otra actividad más, nos despedimos. Adiós, hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso,
Buen viaje.